Me llamo Andrés Carmona, soy de la provincia de Ciudad Real, trabajo en un instituto de un pueblo de Ciudad Real que se llama el Instituto Hermógenes Rodríguez de la localidad de Herencia. Y nada, pues lo que he venido es a hablar un poco de la educación y de si la educación es una ciencia o es una técnica. Es decir, si la educación podemos encontrar para las metodologías docentes algún fundamento científico, en el mismo sentido en el que se habla, por ejemplo, de la medicina basada en evidencia, o si la educación está todavía en pura técnica, como estuvo la medicina antes de la medicina basada en evidencia. Y lo que he venido a explicar es pues, que ahora mismo, lamentablemente, la educación se encuentra en un estado en el que es una técnica, o hay varias técnicas docentes, pero falta todavía la fundamentación científica para decidir cuáles de esas metodologías son realmente efectivas, cuáles contribuyen a mejorar el aprendizaje, cuáles no, incluso cuáles lo pueden dificultar. Creo que es posible una educación basada en evidencia, creo que es necesaria, pero también creo que es muy complicado y he intentado hacer reflexionar sobre las dificultades que hay para poder hacer pues, investigación empírica sobre qué metodologías docentes pues, pueden ser más eficaces, cuáles no, pues, todos los problemas que hay de pues, cómo investigar en docencia, de cómo tener un grupo de alumnos que me sirva de grupo control y otro grupo experimental cuando practico una metodología docente con un grupo y no con otro, y las dificultades que eso puede tener a nivel pues eso, del propio diseño del experimento en sí, por así decirlo, pero la necesidad, eso sí, de avanzar científicamente en la educación y conseguir una educación basada en evidencia. Mi opinión es totalmente favorable, he estado en multitud de eventos, jornadas, congresos parecidos o parecidos similares en el sentido de que tengan que ver con la educación, con la ciencia, con la magia, y que en uno se junten estos tres aspectos, pues imagínate, esto es, como ha sido un honor participar aquí, la experiencia, pues por supuesto que inmensamente positiva, creo que es necesario, que hay que seguir, que hay que avanzar en esa fusión de la educación, la ciencia, la magia como recurso docente y como ámbito también de investigación, y cuando digo la magia me puedo también hablar de otras, incluso los malabares o la papiroflexia como hemos visto aquí, etcétera. Entonces mi opinión, si tuviera que valorar de 0 a 10, pues un 15, un 16 le pondría.